por los caminos de América. Tendremos una emocionante travesía por nuestra tierra americana. Un desfile apasionado por cada uno de los diversos países latinoamericanos. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay. y Venezuela, entre otros. Música, Literatura, folclore, geografía, historias. personajes, Toda una gama infinita de lugares, escritores, obras literarias. que nos posibilitan acercarnos un poco más a nuestros hermanos latinoamericanos. Recuerda, por los caminos de América. Muy buenos días, sean bienvenidos nuevamente a nuestro programa Por los Caminos de América, el programa que se emite a través del dial de Juventud Estéreo 104.7, emisora comunitaria que siempre estará de moda todos los sábados en el horario de 10 a 11 de la mañana. Enviamos un fraternal saludo a todos los estudiantes del departamento del Guaviare y especialmente a los estudiantes de la institución educativa Santander. Hoy nuestro programa nuevamente estará dividido en tres partes. La primera parte dedicada a la sección Aventuras Virtuales de la Historia. Hoy estaremos hablando sobre la literatura renacentista, características, temas principales y representantes. La segunda parte estará dedicada a la serie Maestros de América Latina. Hoy traemos al maestro Simón Rodríguez, aquel que formó a nuestro gran libertador Simón Bolívar. Y la tercera parte, dedicada a un evento que se llevó a cabo el pasado 16 de septiembre, que está haciendo alusión a la protección de la capa de ozono. Y recordarles también que el próximo 21 de septiembre se va a conmemorar el Día Internacional de la Paz. Hay que decirle sí a la vida, no a la guerra. Así que sean bienvenidos a nuestro programa Por los Caminos de América. Resulta que en el mundo, Cada día mueren 30.000 niños y niñas por hambre. 30.000 niños y niñas por hambre. Mueren en las calles, en los barrios pobres, en casas de madres solteras. Abortados por varones irresponsables. Irresponsables y por una sociedad terriblemente desigual. Terriblemente desigual. Sin justicia. Sin justicia. No habrá paz. 21 de septiembre. Día Internacional de la Paz. Día Internacional de la Paz. Por los Caminos de América presenta Aventuras Virtuales de la Historia. Hoy, la Edad Moderna, principales acontecimientos, grandes exploraciones, renacimiento, reforma religiosa, el absolutismo, la ilustración, descubrimiento de América y revolución francesa. La literatura renacentista. La literatura renacentista fue la desarrollada durante el Renacimiento, un fenómeno cultural que se produjo en Europa durante los siglos XV y XVI. Antes de estas fechas existieron algunos autores cuyas obras poseían los rasgos característicos de este tipo de literatura, concretamente en la Italia de los siglos XIII y XIV. El Renacimiento no solo supuso una transformación en las artes, sino que también afectó a otras áreas de la sociedad. En líneas generales, los intelectuales de la época trataron de recuperar el saber procedente de la Grecia y Roma clásicas. Además, el dogmatismo religioso propio de la Edad Media dio paso a una nueva filosofía que colocaba al hombre y a la razón por encima de la fe. Ese humanismo se convirtió en una de las bases de la creación literaria. Los cambios afectaron tanto a las formas como a la temática. Se recuperaron historias provenientes de la mitología clásica y la naturaleza se convirtió en uno de los temas más tratados. Por otra parte, la literatura perdió parte de su propósito moralizante propio de la etapa anterior. Entre los autores más destacados de este periodo se encuentran Maquiavelo, William Shakespeare, Miguel de Cervantes o Molière, entre muchos otros. En esta época se escribieron obras como El Príncipe, Romeo y Julieta, Don Quijote, La Divina Comedia o Sueño de una noche de verano. Contexto histórico de la literatura renacentista. La Edad Media dio paso a una nueva etapa histórica en el siglo XV, un cambio marcado por acontecimientos históricos como la caída de Constantinopla en 1453
el descubrimiento de América 1492 o la invención de la imprenta. En esos momentos surgió una nueva visión de la realidad que sustituía el teocentrismo propio de la Edad Media por el humanismo, una filosofía que recuperaba la filosofía de la Grecia clásica y colocaba al ser humano, ya la razón, como los elementos más importantes. De la Edad Media al Renacimiento. Filosóficamente, el Renacimiento se caracterizó por su antropocentrismo, esto es, el centro de la vida, la sociedad o el arte pasaba a ser el ser humano. Este movimiento cultural tomó como referentes el legado cultural, filosófico y artístico de la antigüedad grecolatina. Partiendo de Italia, el Renacimiento se extendió por todo el continente durante los siglos XV y XVI y afectó a todas las áreas del arte y el saber. Esta época puso a la razón como el atributo más importante entre los que Dios había otorgado a los seres humanos. Con esto, el pensamiento moderno comenzó a asentarse a tomar como base la observación directa para explicar la realidad. En este sentido, empezó a desarrollarse una visión más científica y racionalista. El propio término Renacimiento, aunque creado posteriormente, refleja que el periodo estaba considerado como una recuperación de la Edad Media, considerada como una era oscura. Las ideas, obras literarias o investigaciones vieron favorecida su difusión por la invención de la imprenta moderna por parte de Johannes Gutenberg en el año de 1440. Cambios históricos y socioculturales. En el siglo XVI, Europa vivió importantes cambios en su sociedad que fueron el resultado de una evolución histórica que había comenzado en el siglo XIII. En el ámbito político, se produjo la desaparición del feudalismo y la centralización del poder de las monarquías. Esto supuso un cambio total en los ámbitos económicos, militares y administrativos de los países del continente. Por otra parte, el descubrimiento de América y las diferentes expediciones realizadas a otros continentes ampliaron las expectativas tanto del hombre como individuo como de las sociedades en su conjunto. El comercio comenzó a crecer y los empresarios dedicados a esta actividad ganaron en importancia y en riqueza. En el aspecto religioso, la iglesia perdió influencia sobre los reyes y el Estado se fortaleció. Esto afectó también al mundo del arte y la cultura, ya que anteriormente había estado controlada casi por completo por la iglesia. Además, la reforma protestante supuso una gran convulsión en la Europa católica. Muchos de estos cambios estuvieron relacionados con el desarrollo de una nueva clase social, la burguesía, los comerciantes y artesanos que vivían en los burgos, denominadas ciudades. La nobleza perdió poder y los burgueses pudieron imponer una mentalidad nueva. Características de la literatura renacentista. Visión antropocéntrica. Una de las características generales del Renacimiento fue el avance de la ciencia y los nuevos descubrimientos. El resultado fue que la sociedad adquiriera una visión más antropocéntrica, es decir, que colocara al ser humano en la posición central que hasta entonces había ocupado la religión. La literatura de la época se vio influida por esta nueva mentalidad. Locus amoenus. El locus amoenus se define como un tópico literario que hace referencia a un emplazamiento natural, paradisiaco e idealizado. La literatura renacentista dio una gran importancia a la naturaleza, que fue presentada como un símbolo de perfección. Estos escenarios se convirtieron en habituales en la poesía y en las obras que trataban sobre el amor. Sin embargo, los autores renacentistas presentaban escenarios naturales controlados por el ser humano en lugar de salvajes. La mujer ideal del Renacimiento. La mujer objeto del interés amoroso del protagonismo en la mayoría de las ocasiones era representada en la literatura renacentista con unos rasgos concretos. Se trataba de una idealización que describía a las mujeres perfectas, como rubias, con ojos claros y piel blanca. Aparición de la poesía lírica. El Renacimiento fue una época en la que nacieron nuevas formas de expresarse. Una de ellas fue la poesía lírica, un tipo de composición en la que destaca la sensibilidad extrema. Las principales temáticas eran el amor y los sentimientos del autor. Normalmente, estos poetas se decantaron por el uso de los sonetos. Expresión clara y sencilla. En la poesía renacentista, al igual que en algunos otros géneros, el autor suele hablar en primera persona sobre sus pensamientos y emociones.
De esta forma, la escritura se convierte en un acto reflexivo sobre el ser humano y sus sentimientos. Estilísticamente, esto supuso que los textos se alejaran del oscurantismo propio del periodo medieval. Las construcciones se volvieron más sencillas y fáciles de entender. Reducción de la moralidad. Una de las grandes diferencias entre la literatura de este periodo y la realizada durante la Edad Media fue que la función moralizante se redujo. En la Edad Media, los escritos estaban destinados a leccionar a los lectores y a instruirlos en la religión. En el Renacimiento, por el contrario, el propósito era comunicar los sentimientos y ayudar a entender mejor al ser humano. El enunciador. En la literatura renacentista apareció una voz nueva, el enunciador. Se trataba de la persona protagonista de la obra cuando se comunicaba con sus lectores para explicarles la historia. Temas que trata la literatura en el Renacimiento. Amor. El tema principal de la literatura renacentista es el amor. En sus obras alaba ese sentimiento y la belleza del cuerpo y el alma. Una de las obras más importantes con esta temática es Romeo y Julieta, en la que Shakespeare trata sobre el amor imposible y la tragedia que los acompaña. Naturaleza. Como se ha señalado, la naturaleza jugaba un papel fundamental en muchas de las obras de este periodo. Así, el paisaje, con su belleza y los sentimientos que evoca, se convierte en un protagonista más de muchos poemas y narraciones. Esta importancia dio lugar a que apareciera un nuevo género literario, el bucólico o pastoril, con ejemplos como Arcadia, de Jacobo Sannazaro, o Carmen Bucolicún de Petrarca. Mitología clásica. El Renacimiento trató de recuperar la filosofía y el arte de la antigüedad clásica grecolatina. La literatura no fue una excepción y personajes mitológicos de Grecia y Roma o referencias a los mismos aparecen en obras como las Lusiadas de Luis de Camões. Novelas de caballería. Uno de los temas más conocidos de la literatura renacentista fue el dedicado a narrar las aventuras de los caballeros andantes. Estos iban por el mundo protegiendo a los débiles y enfrentándose a los malvados, ya fueran humanos o monstruos. Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto, fue uno de los mejores ejemplos de esta temática. Sin embargo, la obra más importante sobre el tema fue una parodia sobre los libros de caballería, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Crítica social. Algunos autores realizan feroces críticas a las injusticias de la sociedad de la época. En el Lazarillo de Tormes, por ejemplo, aparecen reflejadas las desigualdades, hipocresías o vicios que aquejaban a la España durante esos siglos. Crítica a la Iglesia. La Reforma Protestante y su respuesta, la Contrarreforma, agitaron Europa hasta el punto de provocar varias guerras de religión. La literatura trató sobre la religión y el poder de la Iglesia en libros como Elogio de la Locura, de Erasmo de Rotterdam, o Utopía, de Tomás Moro. Sentimiento religioso. A pesar del humanismo y el antropocentrismo que caracterizaron al Renacimiento, la temática religiosa siguió jugando un papel importante en la literatura. El sentimiento hacia lo divino era protagonista de las obras como las realizadas por San Juan de la Cruz. Autores y obras destacadas de la literatura renacentista. Nicolás Maquiavelo, 1496 a 1527. El florentino Nicolás Maquiavelo fue uno de los pensadores más destacados de su época. Personalmente era partidario de la república, pero consideraba la presencia de un monarca mejor que la anarquía. En el ámbito literario, su obra más destacada fue El Príncipe, considerada como uno de los estudios políticos más importantes de la historia. Su influencia ha sido tan grande que su apellido se ha convertido en un adjetivo, maquiavélico, que en su concepción original se refería a la idea de que la razón de Estado estaba por encima de cualquier consideración ética. Erasmo de Rotterdam, 1467 a 1536. Erasmo fue uno de los autores más destacados del Renacimiento. Nacido en Holanda, es considerado como uno de los grandes seguidores del humanismo. El autor se mostraba partidario de todas las innovaciones que aparecieran en la ciencia, la sociedad o la filosofía. Igualmente, apostaba por la necesidad de que la Iglesia se reformara. Sus ideas quedaron reflejadas en su obra Elogio de la Locura, una sátira feroz a las costumbres eclesiásticas. Molière,
1622 a 1673. Jean-Baptiste Poquelin, conocido como Molière, fue un autor de teatro francés cuyas obras se caracterizaron por reflejar la realidad con un estilo satírico. Los personajes creados por este autor eran fácilmente reconocibles por los espectadores de la época, ya que se trataba de caricaturas de personalidades habituales de la sociedad francesa. Entre sus obras destacan Las preciosas ridículas, sobre los sueños de los jóvenes de provincias, El avaro, inspirado en una obra de Plauto y que refleja la avaricia extrema, o El enfermo imaginario, entre otras. William Shakespeare, 1564 a 1616. Posiblemente se trata del autor más conocido de la historia de la literatura. Sus obras de teatro han sido representadas en todo el mundo debido a su temática universal. Entre las obras de Shakespeare se encuentran ejemplos de casi todas las temáticas propias del Renacimiento, desde el amor de Romeo y Julieta hasta el drama de Macbeth o Hamlet, además de ser autor de comedias como Sueño de una noche de verano o Las alegres comadres de Windsor. Shakespeare logró describir a la perfección la condición humana en lo bueno y en lo malo, en sus grandes tragedias, entre las que se encuentran, aparte de las citadas, otras obras como Otelo, El mercader de Venecia o Antonio y Cleopatra. Miguel de Cervantes Saavedra, 1547-1616. Miguel de Cervantes Saavedra fue un dramaturgo, poeta y novelista español cuya obra cumbre fue el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Este libro, una parodia de los libros de caballería, está considerado como la primera novela moderna y se ha convertido en el más editado de la historia tras la Biblia. Además del Quijote, Cervantes fue el autor de obras que cubren todos los géneros narrativos de la época: la novela pastoril, la picaresca, la bizantina o la sátira. Destacan títulos como La Galatea, novelas ejemplares o los trabajos de Persiles y Segismunda. La aventura nos guía mejor de lo que acertáramos a desear, Sancho. Pues con esos desaforados gigantes entraré en batalla, que es buen servicio quitar tan mala simiente de la tierra. ¿Qué gigantes? Aquellos que ves de largos brazos, que los suelen tener casi de 2 leguas. ¡No huyáis, cobardes y viles criaturas! ¡Que un solo caballero es el que os acomete! Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que parecen brazos son las aspas que mueven la piedra del molino. No sabes nada de aventuras. Son gigantes. Si tienes miedo, quítate de ahí. Que voy a entrar contra ellos en fiera y desigual batalla. ¡Mi señor Don Quijote! No os dije que eran molinos de viento y no gigantes. Calla, amigo Sancho, que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza, porque el sabio Frestón ha transformado esos gigantes en molinos para quitarme la gloria de vencerlos. Tal es la enemistad que me tiene. Otros autores y obras: Tomás Moro, Utopía, 1516. Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, 1532. François Rabelais, Gargantúa y Pantagruel, 1534. Baltasar Castiglione, El cortesano, 1549. Pierre Ronsard, Odas, 1551-1552. Anónimo, Lazariño de Tormes, 1554. Luis de Camoes, Os Luciadas, 1572. Torcuato Tasso, Aminta, 1573. Michel de la Montaigne, Ensayos, 1580. Edmund Spenser, La Reina del Hada, 1590. Y San Juan de la Cruz, Noche Oscura. Juventud Estéreo es nuestra radio. Serie Maestros de América Latina.
Nacido en Venezuela a mediados del siglo XVIII, Simón Rodríguez fue alimentando el anhelo de una América libre. Maestro, pedagogo y pionero de la educación, fue mentor e inspirador de Simón Bolívar, junto a quien abrazó el sueño de la patria grande. Simón Rodríguez presentó las ideas más democratizadoras de la época de la emancipación y promovió la escuela pública y la educación popular. Luchó por los derechos de mujeres, niños e indígenas, impulsando siempre un pensamiento crítico. Es el 28 de octubre de 1771, cuando en Caracas, territorio del Virreinato de Nueva Granada, nace Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez, hijo natural de Rosalía Rodríguez y de un hombre desconocido. A sus 22 años de edad, el Cabildo de Caracas lo autoriza para desempeñarse como ayudante del maestro de primeras letras en la primera escuela que tiene la ciudad. Por ese entonces, para ser maestro solo era necesario demostrar ante el Cabildo saber leer, escribir y contar y tener moralidad. Estamos hablando de esa época en la que aparece la escuela pública, digámoslo de una vez, y aparece el maestro público, un personaje que no existía. Y entonces el maestro público para la corona española es alguien que, ¿de dónde va a salir? Pues gente que más o menos tenía nociones de lectoescritura, medio leía, medio escribía, y ellos empezaron por su propia cuenta incluso a instruir a los niños que andaban ociosos. Se empezó a decir ociosos, esa palabra no existía, eran los mismos niños de siempre, y resulta que ahora la corona empezó a verlos como ociosos. Es decir, algo tienen que estar haciendo para que puedan ser más productivos. Y ahí fue cuando muchos maestros por iniciativa propia empezaron a instruir, y la corona puso los ojos sobre esos personajes y empezó a regularlos y a controlarlos, ya casi volverlos funcionarios de la corona. Hay muchas historias bonitas de esos primeros maestros en que empiezan a enseñar para la corona, para bien de, ya se hablaba de la patria, en ese sentido romano de la patria, todavía éramos colonia, pero y por la gloria de Dios, etcétera, pero y ellos debían recibir un estipendio de la corona, cosa que no sucedía, las distancias, los meses, pasaban años y los maestros todavía pedían su salario. Ese era el contexto en el que Simón Rodríguez aparece. Simón Rodríguez recibe en aquellas aulas, por primera vez como alumno, a Simón Bolívar. Corre el año 1794. A partir de su experiencia en la Escuela Pública de Caracas, Simón Rodríguez eleva al ayuntamiento una memoria titulada Reflexiones sobre los defectos que vician la Escuela de Primeras Letras en Caracas y medio de lograr su reforma por un nuevo establecimiento. Allí expresa: los objetivos de la escuela son los más laudables, los más interesantes, disponer el ánimo de los niños para recibir las mejores impresiones y hacerlos capaces de todas las empresas, para las ciencias, para las artes, para el comercio, para todas las ocupaciones de la vida, es indispensable. Simón Rodríguez propone en el informe la creación de nuevas escuelas, cuestiona la falta de experiencia de algunos maestros, reclama mejores condiciones materiales y salariales y defiende la inclusión de pardos y morenos en las escuelas de primeras letras. En 1795, el Cabildo aprueba provisoriamente las propuestas de Simón Rodríguez y eleva el informe a la Real Audiencia, órgano que debe tomar decisiones definitorias en el asunto. Lo que sucedía con la aristocracia, la élite de la época, era que agredía a esa escuela sin hacer referencia a conceptos pedagógicos. La escuela de Rodríguez nunca es nombrada como escuela. Se refiere a ella como prostíbulo, lupanar, lugar de perdición.
Y esto se debe, según mi punto de vista, a que lo que está sucediendo en esa escuela es algo absolutamente novedoso para la época. Y la novedad tiene que ver en que por primera vez en la historia de América Latina se va a partir de una idea de igualdad no como un objetivo, sino como un principio del cual se parte. Es decir, Rodríguez dice, en este espacio todos son iguales, no para alcanzar igualdad, no para demostrarla, sino para comprobarla en los actos. Es decir, yo la afirmo y la practico. El siglo XIX en Latinoamérica está signado por el pasaje de la dominación colonial a la consolidación de las naciones modernas. Es un proceso de duras y largas luchas en las que se debaten los fundamentos de un nuevo orden social y político. En América Latina comienzan a distinguirse paulatinamente un conjunto de naciones modernas que luchan contra las tradiciones y los vínculos coloniales. Simón Rodríguez abandona Venezuela y parte hacia Jamaica en 1797. Ahí cambia su nombre por el de Samuel Robinson para evitar ser apresado por los realistas. De allí viaja a los Estados Unidos, donde vive hasta el 1800, en Baltimore y en Filadelfia. Un año después se traslada a Francia, donde abre una escuela para la enseñanza del español y profundiza su conocimiento de las ideas ilustradas. Simón Rodríguez concuerda con la noción de progreso social mediante la educación, para el cual son necesarias la independencia y la construcción de sistemas políticos democráticos. Esto es importante porque el contexto de Simón Rodríguez es el contexto de una sociedad de castas, de una sociedad desigual e incluso de una sociedad en guerra por la independencia. Entonces, en una sociedad de guerra, donde se gastan dinero en las guerras, él propone utilizar el dinero, no malgastarlo, en crear escuelas y en escribir. Esto es por demás interesante porque ¿quién puede crear escuelas en un momento de guerras de independencia? Bueno, uno de los argumentos de Rodríguez es que una cosa es la guerra por la independencia y otra es la libertad. Él dice que no hay que confundir independencia con libertad. La independencia se hace por medio de las armas, las libertades por medio de la escritura. Entre la independencia y la libertad hay un espacio inmenso que solo con arte se puede recorrer. El arte está por descubrir. Muchos han trabajado en él, pero sin plan. Principios más o menos generales, rasgos ingeniosos, indicación de movimientos molestos o impracticables, medios violentos, sacrificios crueles, es lo que tenemos en los libros. Rodríguez sueña con una sociedad en la que convivan en igualdad hombres y mujeres, blancos, negros e indígenas, pobres y ricos, sanos y enfermos. Y él dice puntualmente, esto que sucede es nuevo, esto que sucede es la República y tiene un nombre, y ese nombre es educación popular. Entonces, educación popular es un concepto que desde mi punto de vista toma Rodríguez para poder explicar, nombrar eso que está sucediendo en los hechos. Es decir, es un concepto que surge a partir de una práctica. Y esa práctica es precisamente la afirmación de la igualdad, que es una novedad, te vuelvo a decir, en América Latina, porque los distintos proyectos educadores de los estados nacionales lo que pretenden es justamente alcanzar la igualdad, es decir, tornar a aquellos que afirman como desiguales para paulatinamente ir alcanzando una igualdad. Bueno, Rodríguez parte del otro lugar, porque dice, de esta forma lo que se hace es afirmar la desigualdad, poner la igualdad en un objetivo y no llegar nunca a esa igualdad. Yo voy a hacer al revés, voy a decir que estos son iguales, los voy a afirmar y voy a practicar y llevar una práctica consecuente con eso que demuestre esta igualdad, que pruebe esta igualdad. Rodríguez considera que debe prepararse a todos los hombres sin ningún tipo de distinción para el goce de la ciudadanía mediante la incorporación del saber social, corporal, técnico y científico simultáneamente. Y esta idea de ciudadanía de Rodríguez no es una idea de ciudadanía asociada a la propiedad privada, sino que está asociada a ser ciudadano por pertenecer a una república. Entonces, todas y todos por pertenecer a una república deben ir a la escuela. No concurrir a la escuela es para Rodríguez sinónimo de inhumanidad, es decir, es inhumano que esté negado el derecho a la educación. Simón Rodríguez sienta las bases, durante la primera mitad del siglo XIX, de algunos debates pedagógicos que serán recuperados a lo largo del siglo XIX y del XX. Y entonces el reto de Simón Rodríguez es pensar, un poco como piensa
Bolívar, un personaje que además tuvo delirios de emperador, es decir, él sabía que tenía la responsabilidad de pensar, de inventar estas nacientes repúblicas. Era un invento y es un invento americano. O sea, esto no es europeo, había que inventar. En Europa las monarquías cayeron mucho después, nosotros inventamos esto. Y hay un texto muy bonito de Simón Rodríguez que se llama así: inventamos o erramos. Es decir, sabían la responsabilidad histórica que tenían en sus manos. Era, ¿cómo vamos a construir esta idea de república cuando tenemos 4 siglos de vasallaje, de dominación? Y esta es nuestra responsabilidad. Entonces él era, yo pienso, Simón Rodríguez un poco como uno pues de los cerebros que acompaña a Bolívar en esa idea de inventar la república. En 1804, Rodríguez se reencuentra con Simón Bolívar en la ciudad de Viena. Un año más tarde, emprenden un viaje hasta Italia. Y Bolívar, que ya era viudo para ese entonces, va a Europa y se encuentra con su viejo maestro. Entonces maestro y discípulo emprenden una caminata donde el maestro le vuelve a recordar las viejas lecciones sobre las libertades, las igualdades. Antes de partir, Rodríguez le regala a Bolívar el Emilio de Rousseau, ¿no? Y ahí hay un dato bien interesante para pensar en ese vínculo pedagógico, que además es un vínculo pedagógico y amistoso, ¿no? Aquel viaje concluye con un juramento. En el Monte Sacro de Roma, juran libertar a América del poder español. Simón Rodríguez se suma al sueño bolivariano de la patria grande. Trabaja para la construcción de un nuevo sujeto político popular en el que tengan lugar mujeres, negros e indios. Considera que no son las razas las que vuelven estúpidos o esclavos a los hombres, sino las sociedades. Es el año 1823 cuando Simón Rodríguez regresa a América. Simón Bolívar lo convoca para reencontrarse en Perú. En ese momento Bolívar lo manda a llamar y le envía una carta maravillosa, que es la famosa carta de Bolívar a su maestro, donde le pide que por favor lo vaya a buscar, que no puede creer que él haya llegado a América Latina y no le haya comentado aún nada. Ya Bolívar para ese entonces como el patriota, uno de los patriotas de América Latina. Y de ese encuentro surge la idea de qué cargo quiere ocupar Rodríguez. Y Rodríguez ahí da una respuesta para mí maravillosa, que es, dice, yo hubiera podido ser lo que quisiera, pero quise construir escuelas y ser maestro. Por esos años, Simón Rodríguez da clases de agricultura y botánica en el Colegio de La Tacunga, Ecuador. Bolívar recibe a Simón Rodríguez en Lima en 1825 y lo incorpora a su grupo de colaboradores. Ese mismo año, lo nombra director de Enseñanza Pública, Ciencias Físicas, Matemáticas y Artes y director general de Minas, Agricultura y Caminos Públicos de la República Boliviana. El otro tema que a mí me interesa mucho de Rodríguez es esta idea de cómo construir libertades e independencia. Por eso el mundo del trabajo. Para no ser esclavos, para no tener más amos, es necesario lo que podemos llamar autonomía productiva. Es decir, está pensando en establecer colonias agrícolas. El proyecto de Rodríguez no es la reforma agraria, pero sí la propiedad pequeña de parcelas, ¿no? Entonces, para eso hay que educarse, para eso hay que formarse. Mi gran proyecto por entonces consistía en poner en práctica un plan bastante meditado que estriba en colonizar la América con sus propios habitantes para evitar lo que temo acontezca un día. Es decir, que la invasión repentina de inmigrantes europeos más inteligentes que nuestro pueblo actual venga a avasallarlo de nuevo y a tiranizarlo de un modo más cruel que el del antiguo sistema español. Simón Rodríguez idea entonces un proyecto educativo que presenta 2 grandes líneas de acción: la implementación de la escuela popular y la colonización de las tierras por los propios americanos. La combinación de ambas acciones contribuirá a fundar las sociedades americanas. Habría que decir que hay 2 ideas centrales de Simón Rodríguez que le aportan a la pedagogía y le aportan al pensamiento educativo. Una es la idea de reconocer que nosotros tenemos algo que nos hace distintos a Europa y a incluso Occidente. Simón Rodríguez alcanza a decir, no tiene respuestas, pero alcanza a decir, somos diferentes.
y habla de América ya. Y tenemos que pensarnos América para los americanos, pero no como lo diría después Monroe con la doctrina de los Estados Unidos sobre el resto de América, sino América éramos nosotros. Y él entiende que en la educación está la clave, es decir, ¿qué es lo que el alma americana tiene que la escuela? Y él ya empieza a pensar en escuela, una escuela pública para todos y para la gente más humilde. Eso ya es un proyecto muy ambicioso y esa es una primera idea, es América, algo en el alma de la gente, la cultura popular, y él ya habla de cultura popular y habla de educación popular, empieza a hablar de eso. Eso es lo primero. Bueno, y lo segundo es eso, lo popular. Lo primero es América y lo segundo es lo popular. Es decir, tenemos que encontrar esa identidad americana en esa educación popular. A mí me gusta pensarlo como un precursor de las pedagogías latinoamericanas y como un pensador relacional, en el sentido de que puede vincular la educación con el mundo del trabajo. Uno de sus proyectos pedagógicos y políticos era construir fábricas adentro de las escuelas. Uno de sus proyectos fue construir una escuela donde tuviera 2 fábricas y que además las lenguas fueran el quechua y el castellano. Es decir, que uno puede suponer o puede intuir que en Rodríguez ya hay una imagen, un germen de un Estado plurinacional, ¿no? No es casual que esta experiencia sea, digamos, en Chuquisaca. El proyecto pedagógico contempla la instrucción de mujeres, la generación de empleos para los padres de los niños, el cultivo de las tierras baldías y la atención preferente a la población indígena. En las escuelas deben estudiar juntos los niños y las niñas. Primero, porque así desde niños los hombres aprenden a respetar a las mujeres. Y segundo, porque las mujeres aprenden a no tener miedo a los hombres. Se ha de dar instrucción y oficio a las mujeres para que no se prostituyan por necesidad, ni hagan del matrimonio una especulación para asegurar su subsistencia. Simón Rodríguez parte hacia Cochabamba a instalar una escuela semejante. Para ese entonces, hay una lista de aproximadamente 700 niños postulantes. Los litigios que mantiene con las autoridades eclesiásticas y las continuas discrepancias que lo enfrentan con Antonio José de Sucre y Alcalá, quien es designado presidente de Bolivia, lo llevan a renunciar a su proyecto. Simón Rodríguez reemprende su marcha y se dirige hacia Arequipa, Perú, donde 2 años más tarde publica el denominado Pródromo, prólogo de la obra Sociedades Americanas. Luego de la muerte de Bolívar, escribe La defensa de Bolívar. Bolívar muere en 1830, Rodríguez en 1854. Es decir, que sobrevive el maestro al discípulo. Y entonces tiene la tarea de escribir esa defensa de Bolívar, donde hace un trabajo que hoy llamaríamos semiológico de qué conceptos se usan o qué adjetivos se usan para descalificar a Bolívar. Entonces, por supuesto, tiranía, dictador. Es decir, en 1830 se adelanta más de 1 siglo y medio a todo un trabajo de semiología. De hecho, para Rodríguez, todo el tema de la escritura, de la palabra, de la lengua es fundamental. Él cree que no hay pedagogía y no puede haber educación si no hay un cuidado de la letra, de la escritura. Simón Rodríguez llega a la ciudad de Concepción, Chile, en 1834. Allí asume la dirección de una escuela, gracias a la propuesta del intendente de la ciudad, quien le pide a Rodríguez que lleve adelante el mejor plan posible de educación científica. Es el año 1834. Rodríguez reedita en Valparaíso Luces y Virtudes Sociales y publica 11 artículos en el periódico El Mercurio, bajo el título Partidos, los cuales poseen un fuerte contenido político. Por sus oposiciones con el poder local, debe irse de la ciudad. Rodríguez se muestra en toda su obra preocupado por sentar las bases de un modelo pedagógico que responda a los problemas y a las aspiraciones de las recientemente creadas repúblicas. En Sociedades Americanas afirma: ¿Dónde iremos a buscar modelos? La América española es original. Originales han de ser sus instituciones y su gobierno. Y originales los medios de fundar uno y otro. O inventamos o erramos. Asimismo, expresa sobre la concepción de la educación. No solo en poner a disposición de todos la instrucción, sino de dar medios de adquirirla,
tiempo para adquirirla y obligar a adquirirla. Bueno, para mí Rodríguez es uno de los precursores de las pedagogías latinoamericanas. En el caso de las pedagogías latinoamericanas, a mí me gusta pensar que están siendo una gramática en construcción, es decir, que tanto Rodríguez como muchos otros maestros y maestras de América Latina, incluso que están hoy vivos, forman parte de esa gramática. Es una gramática que recupera lo que sucede en las aulas, lo que sucede en las salas, pero también lo que sucede en los movimientos sociales y lo que sucede en los estados educadores plurinacionales. Esta gramática es una gramática que se está construyendo. Y esta gramática tiene como eje central pensar las diversidades, porque nuestra América Latina es compleja, es diversa. Nosotros pensamos que las pedagogías tienen que ser diversas, relacionales, complejas e incluso mestizas, porque América Latina es mestiza. Simón Rodríguez se traslada a La Tacunga, Ecuador. Allí da clases en el Colegio de San Vicente. En 1851 publica Consejos de Amigo, dados al Colegio de La Tacunga. Esta es su obra póstuma y forma parte central de su legado pedagógico. Entre otros consejos, propone que en aquella escuela se enseñe castellano y quichua, física, química e historia natural en lugar de latín y teología, y que se construyan 2 pequeñas fábricas, una de loza y la otra de vidrio, para que en ellas los niños puedan aprender los 3 oficios principales: albañilería, carpintería y herrería. Porque con tierra, madera y metales se hacen las cosas más necesarias. Para Rodríguez, articular la educación y el trabajo es la continuación necesaria de la empresa revolucionaria que habían iniciado los criollos en América. Y creo que en ese lugar ubicamos a Rodríguez como uno de los precursores porque pensó en términos de bilingüismo, porque pensó que los mestizos, las mestizas, los pardos y las pardas, como se decía en ese entonces, también tienen derecho a la educación. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Rodríguez que dice: yo no deseo que los cholitos y las cholitas rueden en las calles, sino que puedan ingresar a las escuelas. Me parece que hay un proyecto pedagógico que tiene que ver con las libertades, con las igualdades, con las autonomías. Entonces, en ese sentido, creo que es uno de los precursores. Creo que hay como un gesto rodriguiano que tiene que ver con las dignidades, ¿no? Con todas y todos tienen derecho a estar en las escuelas. En 1853, Simón Rodríguez emprende un nuevo viaje a Perú. El 28 de febrero de 1854, a los 84 años, fallece en Amotape, Perú. Entonces es una persona que nunca priorizó su conveniencia, su buen vivir. De hecho, murió en la miseria y gran parte de su vida la pasó en la miseria. Cuando tenía cargos públicos salía endeudado porque ponía plata de su bolsillo para amueblar escuelas, contrataba carpinteros para que hicieran los pupitres para los pibes como él consideraba que tenían que hacer, compraba material. Entonces, y un caso emblemático también de esta idea de la militancia es ya en sus últimos años. Él estaba ya muy viejito y esto lo relata un viajero francés que se llama Paul Marcoy, que lo encuentra en el altiplano andino y se pone a ver y dice: me encontré con un viejo que habla el francés a la perfección. Y yo pensé que era un francés que estaba ahí, le pregunto si él era francés. Y él le dice que no, hasta que llega y lo descubre y dice: pero usted es Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar. Y dice: sí, entre otras cosas yo fui el maestro de Bolívar. Dice: ¿y qué hace acá? ¿Cómo una persona de su importancia, su relevancia para la historia latinoamericana está en estas condiciones? Y él dijo: mire, yo quise hacer del mundo un lugar digno para que todos puedan vivir. Y en ese intento lo terminé convirtiendo en un infierno para mí. Lo que es interesante de esa frase es que a pesar de la interpretación negativa que él hace de su vida, en ningún momento decide cambiarla, teniendo la posibilidad. Él es una persona que donde él hubiese querido podría haber trabajado como profesor, como catedrático o hasta como funcionario público. Sin embargo, él eligió entre la comodidad esta militancia por la educación popular. Simón Rodríguez fue un pedagogo americano que creyó en la posibilidad social y humana de construir un mejor futuro y luchó para que la educación tuviera un lugar destacado en ese proyecto.
un proyecto inclusivo y liberador. Creía en la razón y en la duda como motor del conocimiento. Y me parece que Rodríguez nos está diciendo algo desde el siglo XIX. A mí me gusta pensar que él escribió tan fuerte, ¿no? Que sus trazos fueron tan fuertes que nos estaban esperando. Yo creo que Rodríguez, más que decir, bueno, esto es lo que nos deja Rodríguez, es pensar que él nos estaba esperando. Él estaba aguardando que hubiera un tiempo en América Latina que fuera capaz de recibir todas sus ideas, todas sus creaciones. Toda su obra comprende los problemas educativos como problemas sociales latinoamericanos de su época. Y, fiel al juramento que realizó junto con Bolívar, Simón Rodríguez transitó su vida guiado por una promesa: libertar América. Los Caminos de América te recomienda quedar en casa. Resulta que en el mundo La pobreza mata cada año más gente que la Segunda Guerra Mundial, que acabó con 60 millones de personas. Que acabó con 60 millones de personas. Sin justicia. Sin justicia no habrá paz. 21 de septiembre. Día Internacional de la Paz. Día Internacional de la Paz. Guardianes del Templo del Jaguar, por un planeta mejor hoy. Rasgada, desgarrada como un trapo viejo. Así está la capa de ozono que envuelve la Tierra. El agujero sobre el Polo Sur es enorme. 28 millones de kilómetros cuadrados. 3 veces el tamaño de Estados Unidos. El ozono es la piel del mundo, un filtro protector contra los rayos ultravioleta que provocan cáncer y otras enfermedades. Pero hay un peligro mayor. Las algas unicelulares en la superficie del océano mueren al contacto de esos rayos solares. Las algas son el alimento del plancton animal. El plancton es el alimento de los crustáceos. Los crustáceos, el alimento de los peces pequeños. Los peces pequeños, el alimento de los grandes. Y los peces grandes alimentan a delfines, ballenas y seres humanos. Rota la capa de ozono, se rompe también el tejido de la vida. Una catástrofe ecológica. No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados. La tenemos en préstamo de nuestros hijos e hijas. Juventud Estéreo. En los años 20 se inventaron los frigoríficos. ¡Es un milagro! ¡Ay! Del mismo enchufe que sale el calor, ahora sale el frío. Por fin se acabaron los pesados bloques de hielo para conservar la carne y los alimentos. El único problemita era que los frigoríficos funcionaban con amoníaco y otros gases venenosos. Un escape resultaba muy peligroso. ¿Y ahora qué cosa? ¿Volver a comprar hielo? Se necesitaba con urgencia un sustituto de esos gases. Químicos estadounidenses y alemanes se metieron en sus laboratorios. ¡Clorofluorocarbonos! E inventaron unas moléculas que llamaron clorofluorocarbonos, los célebres CFC.
El éxito superó las expectativas. Los CFC se utilizaron no solo en los frigoríficos, sino en los aires acondicionados, aerosoles, espumas aislantes, disolventes. La industria química llegó a producir 1 millón de toneladas de CFC al año. Todo estaba bien. Todo parecía bajo control. ¡Oh, my God! Hasta que en 1974, 2 científicos de la Universidad de California, Sherwood Rowland y Mario Molina, dieron el campanazo de alerta. Ha sido peor el remedio que la enfermedad. El cloro de los CFC disolvía el ozono de la atmósfera y esto representaba un gravísimo peligro para toda la humanidad. ¿Cómo lo explico? El ozono es un gas que rodea al planeta Tierra. Es como un escudo contra los rayos del sol. ¿Qué ocurre entonces? Que las moléculas de cloro de los CFC suben a la atmósfera y destruyen, se comen el ozono protector y dejan pasar los temibles rayos ultravioleta. Estos rayos provocan cáncer de piel y muchas enfermedades. Matan las algas marinas que alimentan a los peces y que mantienen la vida de los océanos. En el Polo Sur, en la Antártida, el agujero de la capa de ozono se agranda y se agranda cada año. Y en el Polo Norte ya se está formando otro igual. Es como si una persona se quedara sin piel, despellejada. Así estamos dejando a nuestra madre tierra. El 16 de septiembre de 1987 se firmó en Canadá el Protocolo de Montreal, que plantea la eliminación completa de los CFC. No. Mi negocio es lo primero. Pero algunas industrias químicas no quieren renunciar a sus ganancias y siguen vendiendo productos con moléculas de cloro. El daño ya está hecho. ¿Saben cuánto tarda ese cloro en disolverse en la atmósfera? 100 años, 1 siglo. Los nietos de nuestros nietos seguirán pagando por este crimen contra la naturaleza. No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados. La tenemos en préstamo de nuestras hijas e hijos. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China. Los mayores vendedores de armas. ¿Son estos países los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, creado para garantizar la paz en el mundo? La paz en manos de los comerciantes de la guerra. Solo le pido a Dios que la guerra no va a ser diferente. 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz. Y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la que... Agradecerle a todos nuestros oyentes que nos sintonizan todos los sábados en el Dial de Juventud Estéreo 104.7. Enviamos un fraternal saludo allá en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta, a Karel Santiago, Mayra, a Ronald, en la vereda Monterredondo, municipio de Guayabetal, en el departamento de Cundinamarca, a Ailín, a Valeria, a Soleil, a Pedro, en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, a Henry, a Linsay, a Ervin, a Andrea, Natalia, y un abrazo fraternal nuevamente a la ciudad de Villavicencio, a Blanca Rosa Ovalle, Samantha, Caterín, que nos escuchan todos los sábados a través de los aplicativos TuneIn Radio y Radios, fieles oyentes de la mejor programación de nuestra emisora comunitaria y especialmente de los programas Por los Caminos de América y el programa Séptimo Arte y algo más. También le agradecemos a todas las personas que nos sintonizan
que aportan a este programa tan importante dedicado a las realidades y problemáticas del pueblo latinoamericano. Esperamos que sigan disfrutando de este sábado. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Todos los días, acompáñate con la radio comunitaria. Juventud Estéreo. Juventud Estéreo.